Es una ONG en los Estados Unidos y eso es trabajo que nosotros dos hicimos cuando estuvimos parte del Blackboard, del equipo de Blackboard, sobre un producto que tienen ellos que se llama X-Ray Learning Analytics, lo cual hicieron Sasha y un equipo y yo apoyé un poquito, y sobre el éxito que tuvimos y algunos desafíos que encontramos en hacer la predicción de riesgo a gran escala. Entonces, esto es X-Ray Learning Analytics, es un paquete, es un software que hicieron con nosotros, y Blackboard lo adquirió en 2015, y era más un proyecto de hacer de investigación y hacer pruebas y pilotos con algunas organizaciones, pero de hacerlo con Blackboard necesita hacerlo de cambiar a gran escala, de unos 2, 3, 12 clientes a miles de clientes. Entonces lo vendieron ellos como un paquete. Entonces tenía algunos unos dashboards que lo tienen todo, eran dashboards para los maestros, para los docentes, para entender lo que está pasando adentro del curso, pero también tiene alguno que era de descripción, analítica de descripción, pero también tiene de inferencia y de hacer las predicciones sobre el estado de riesgo, el estado de estadísticas de potencial para éxito de los estudiantes. Pero algunas veces, como comentó hace algunos momentos, no se pueden hacer los modelos de predicción con el accuracy, ¿cómo se dice? Precisión. Sí. ¿Con qué? Precisión. Precisión. Con la precisión que se necesita para hacerlos con confianza. Entonces, si nosotros lo vimos y tenemos científicos de datos, pero en la práctica a veces era muy difícil, no por el algoritmo, sino por el uso de la plataforma que encontramos con varias universidades. Y aquí dice que hacer los cambios después de darlo a los clientes, a los estudiantes, no es aceptable, no se puede. Entonces, aquí es algo que encontramos con las investigaciones que hicimos. Era que los modelos los modelos generalizados no. Sí, los modelos generalizados no funcionan. Esto es, si creen todavía en esto, queremos hablar con ustedes, porque para cada curso no se funciona otra vez con la predicción, con las tasas que son certificables, que se pueden tener confianza. Y sabemos aquí, vamos a demostrar que los modelos, que el uso de LMS, porque esto era basado en el uso de LMS Moodle, que se lo utiliza de una manera profunda, pero con ciertas categorías, sí se puede tener modelos muy fuertes, modelos con mucha validez. Esto es un ejemplo del uso. Eso es un estudio que hicimos con los datos de Blackboard. Eran miles esto es un análisis de los cursos que tienen. Y nosotros lo ponemos el uso y analizando el uso por el tiempo del estudiante, utilizando varias herramientas de LMS. Lo hemos categorizado en cinco arquetipos. ¿Arquetipos? No, eso eran por todo miles de instituciones y millones de cursos. Encontramos estos usos. Entonces, suplementar, casi más que 50%, solamente lo utilizan para subir archivos, bajar archivos, algunos mensajes, 50%. El complementario es un otro 24%, un poquito más que subir los archivos. Tal vez un poco de los anuncios, se utiliza el gradebook, el libro de calificaciones, ¿no? Las calificaciones lo utilizan, pero no mucho más, y eso 74, 77%. Y después lo más interesante era social,
Y para social usa mucho de los foros. El tiempo, casi la mitad del tiempo de los estudiantes era puesto en los foros, pero también lo demás, los archivos, los anuncios, la tabla de calificaciones. Aquí el evaluativo comienza a utilizar las pruebas y otras tareas también. Y holístico, yo soy de California, entonces holístico es lo más mejor, ¿no? Lo holístico utiliza todas las partes de un poquito, pero siempre utiliza los foros, utiliza los exámenes, utiliza las tareas, utiliza varias partes. Eso más que nada, y no tuvimos ninguna otra parte de los datos, sino que el tiempo que se pasa a los estudiantes. Pero sabemos por hablar con la gente, hablar con las universidades, estos holísticos y evaluativos eran más que nada para las clases en línea. Puro en línea porque necesita esos tipos de herramientas. Y las hipótesis que tuvimos era que los arquetipos 1 y 2, que solamente subir archivos, usar anuncios, no van a predecir cómo se va a los estudiantes, ¿no? Porque no es el uso suficiente, pero lo más bajo que tiene más uso, se puede tener modelos más fuertes, con la validez que necesita. Pero lo que pasamos con nosotros es que tuvimos varios clientes, varias universidades, y tuvimos que decir antes de ver los datos o de ver un poquito de los datos, si pueden hacer un modelo de riesgo o no, porque encontramos en la práctica que era como la mitad que no se pueden hacer un modelo, otros que sí. Entonces, ¿cómo se puede predecir si puede hacer un modelo de predicción? Esto es un estudio, lo que sabemos es un estudio, no voy a leer todo de la palabra que tenemos, pero un ejemplo también del uso de LMS de una predicción muy fuerte. Sabemos que con algunas clases se pueden hacer las predicciones muy fuertes. Esto es un estudio que hicimos con los datos de varios tipos de uso de tecnología, uso de LMS y también de un libro online. Integramos los datos de los dos y ver cómo se cambia el uso de los docentes, de los profesores, cómo se cambia el uso y el éxito de los estudiantes. Estos son los métodos. Extraímos los datos, juntamos los datos utilizando el estándar de Caliper. No sé si ustedes conocen o han escuchado. Esto es un formato de los datos sobre el uso que está estandarizado y utilizan un vocabulario fijo para describir los datos y los pasos de los estudiantes. Y queremos predecir en la semana 4 que se van a lograr éxito o no. Esto es difícil es difícil de leer, ¿no? Sí. Casi no se lee, pero esto son gráficos como ejemplos de dos cursos. Esto es de la matemática, esto es la física. Estos aquí los estudiantes separados por las notas finales que recibieron, entonces A, B, C, D, F. Y aquí son las semanas. Y aquí en orden descendiente, el uso de las plataformas, el uso de LMS y el libro online. Y aquí se puede ver que es más oscura, hay más uso de las plataformas. Es un poco difícil de ver aquí, pero se puede ver por toda la clase que la física no tiene tanto uso por todos los estudiantes, la matemática que sí, pero también se ve en las partes, aquí en las partes tempranos de la clase, sí hay mucho uso, pero con tiempo ya se echa a perder, los estudiantes no interactúan mucho. Entonces, lo importante es que hace intervenciones muy temprano con los estudiantes para que se pueda cambiar las acciones de ellos. Y también aquí se pueden ver que había
un examen, 2 exámenes y el final y ya, ¿no? Y esto es muy típico para la física, que no tienen mucha oportunidad de utilizarlas o no tienen mucha motivación porque el método de asesorar a los estudiantes. Y esto se convierte al fin en el uso, de ver el uso de los estudiantes. Y esto de decir al principio no es causal, pero es la probabilidad de lograr éxito de Course Pass. El curso aquí hasta el 100%, 75% por allá. Esto es la nota de promedio del estudiante cuando se entra en el curso. Entonces el GPA al entrar de la universidad. Y aquí las líneas es el uso separado en cuartiles, es difícil, cuartiles, el cuartiles del uso. Y esto a mí es interesante, y aquí esto es sin usar el libro online, esto es con usar el libro online, y se ve aquí a cada nivel del promedio del estudiante, el uso del LMS con más uso tiene más probabilidad de éxito en cada nivel. Entonces, si se cambia aquí si un estudiante se entra con un C, ¿no? Un 2.0 de nota promedio, el uso lo más bajo, el 25%, 37% posibilidad de pasar el curso. Aquí, si usa mucho, se aumenta hasta los 90%. Y esto otra vez no es causal, no tiene que ser solamente metido, pero es un buen indicador del éxito del estudiante y qué se puede hacer. Y sobre todo es un punto metodológico, porque eso demuestra que podemos extraer, usando solo los datos del LMS, correlaciones causales o no, causas no, pero correlaciones que nos permiten alimentar un modelo predictivo sin tener acceso a más sistemas, que era el caso nuestro, ¿no? Y esto es cómo cambiamos en hacer un análisis para las instituciones, si se puede tener ese modelo o no para tener esos tipos de resultados. Sí, entonces, lo primero que hicimos, vamos a entrenar un modelo estadístico, un modelo de clasificación. Entonces, necesitamos hacer un conjunto de datos que es para el training, para entrenar el modelo, y después otros filtros que vamos a usar en la producción cuando se aplica el modelo. Y estos son, todo eso es heurístico, es la intuición nuestra que nos dice que si nadie accede al curso, no nos va a servir para entrenar un modelo, va a generar ruido. Y si no hay, por ejemplo, el número 3 acá, si no hay variación en la nota final, tampoco nos sirve para entrenar el modelo, solo genera ruido. Entonces filtramos eso para entrenar un modelo, para que el modelo esté sólido al momento de haberlo entrenado. Cuando lo aplicamos a los cursos, no tenemos necesariamente el mismo lujo, porque no vamos a saber que no hay variación en la nota final hasta el final, pero algunos otros filtros sí podemos aplicar. Entonces, tomamos 2 instituciones que eran de nuestra experiencia, eran clientes de Blackboard que habían comprado X-Ray con el modelo de riesgo incluido, y en algunos casos fue exitoso, en otros casos tuvimos que volver a decir no se puede hacer un modelo de riesgo porque no están usando la plataforma, lo cual incomoda a Blackboard porque ellos venden una plataforma y los datos que nosotros traemos demuestra que el que la compra no la usa, y en realidad la recomendación sería dejar de pagarla. Digamos, en ese punto nosotros somos científicos y no somos vendedores, así que nosotros podemos decir
Eso, los vendedores pues filtran esa información, no es nuestra responsabilidad. Pero eso fueron algunos casos. Pero lo que vamos a presentar ahora es un estudio de caso donde tomamos, y es para demostrar la metodología, tomamos un cliente exitoso y un cliente que no fue exitoso y tenemos todos los datos post hoc y podemos ver un poco lo que usamos para estos dos clientes. En realidad hay 4 fuentes de datos que usamos habitualmente. Es assignments, quizzes, que son módulos en este caso era Moodle, ¿no? Y en algunos casos usamos también la actividad en los foros. Pero en estos 2 casos era suficiente con actividades y quizzes, que son, quizzes son exámenes online. Y vimos las correlaciones entre esas actividades en el curso y la nota final. También bajamos simplemente el log de cuánto accedieron a la plataforma. Y acá lo interesante es que ahí sí, en el caso del candidato número 2, no hay ninguna correlación entre el uso de la plataforma y la nota final. Y eso es algo que hemos encontrado mucho. En realidad a veces hay incluso hay una correlación negativa, lo cual para mí es bastante fácil de explicar porque los que tienen muchos problemas en adquirir los materiales gastan más tiempo dentro de la plataforma. Entonces a mí nunca me sorprendió eso, pero si uno usa un algoritmo de machine learning y no se da cuenta de que es una correlación negativa, puede estropearlo bastante. Y algo que vemos acá es que incluso hay correlaciones negativas entre las notas en los exámenes y la nota final, con lo cual usando un modelo, digamos un modelo black box, un modelo tonto, eso digamos, no va a generar un resultado que sea lógico. Entonces, hicimos esto. El último paso es todavía manual porque tenemos que hacer esas correlaciones. Y lo que hicimos fue extraer la distribución promedia de estas correlaciones y la modelamos como una distribución beta con estos números. Esto es un promedio que sacamos. Se podría buscar números más redondos seguramente con el mismo resultado. Y usamos un test estadístico con nombre ruso. Entonces lo que vemos acá son los dos, esta es la distribución acumulada de las variables que estamos siguiendo y vemos que hay una diferencia marcada entre los dos candidatos. La línea azul o verde es el candidato exitoso y el rojo es donde falló el modelo. Entonces, si podemos trazar esta curva, lo que acabamos de hacer lo podemos automatizar, porque podemos Blackboard tiene todos los datos de todos sus clientes en un data warehouse. Entonces, vos podés programar una máquina que vaya, traiga los datos y haga todo eso. Entonces, me puede devolver un listado de estos son los clientes que si le vendemos un modelo de riesgo va a tener un resultado. Y acá tenés otra lista, seguramente mucho más larga, que no deberían comprar este producto porque están a la derecha de la línea ahí. Y esa es la fórmula de la distribución beta acumulada con esos parámetros. Entonces tenemos un cutoff point que no es mínimo 10 quizzes y mínimo tantas intervenciones en los foros, etcétera, etcétera, sino que lo basamos en las correlaciones entre las variables que vamos a medir y
los resultados finales, ¿no? Y acá tenemos el test estadístico. Simplemente se le da una distribución y el test te devuelve el resultado si está significativamente por arriba o por abajo de la curva. Y en el caso de las dos instituciones, bueno, el 1, el p-value es 0, entonces sabemos que está por debajo, el otro sí, obviamente no está. Entonces con eso ya tenemos un modelo de clasificación para prepredecir, para metapredecir o para predecir el éxito de los modelos predictivos que podríamos crear para esos clientes. Y con eso pensamos, bueno, las dos primeras hipótesis nos parece que están apoyadas los resultados son congruentes con las dos primeras hipótesis y con ese trabajo pensamos haber demostrado que es posible generar modelos metapredictivos, que era lo que queríamos hacer. Y el resultado de esto es que ahora, si venden, ya no lo venden más, pero es otra historia. Si venden X-Ray, si vendían X-Ray, lo vendían sin el módulo de riesgo por default y que eso fuera un add-on. Entonces, antes de vender eso, teníamos que probar si era posible o no entregar el producto. Y lo que les dije, si corremos eso contra todas las bases de datos que existen dentro de Blackboard, podemos generar una lista de posibles éxitos y probables fracasos y ellos pueden hacer un upsell a los clientes exitosos. Y todo esto, si bien lo hicimos en Moodle, se puede hacer con cualquier plataforma de LMS, porque los datos no son particulares de una plataforma u otra. Yo pienso algunas otras cosas, como en unas implicaciones para ustedes de la lab que están pensando en hacer un dashboard o una plataforma. Algo que yo veo muchas veces es gente se hacen los dashboards, las pantallas, las fotos, los datos, sin que saber si hay alguna relación. Y esto es peligroso porque se puede hacer un dashboard que no tiene sentido. Y esto lo vimos nosotros, que estuvimos viendo los modelos y trabajamos mucho con los datos, pero no tiene nada que ver con el éxito del estudiante porque no hay el uso que se soporte estos tipos de interpretaciones de los datos. Entonces, la misma análisis se puede correr por toda su institución o por todas las clases a ver las cuales deben tener analítica y las cuales no se deben tener analítica. También los arquetipos, hay algunos tipos de cursos por los cuales sí, la analítica sí tiene sentido, pero hay otros que no. Algo que no escribimos porque pienso que no es buena idea de escribirlo, pero algo que nos sorprendió mucho era que los clientes, las instituciones con los cuales trabajamos no estaban enojados que no tiene un modelo de riesgo que sirve. Era muy útil para ellos a saber qué tiene que hacer, porque estos tipos de modelos se pueden interpretar los usos por los cuales se aumenta el uso para las cuales se puedan hacer un modelo, se pueden entender mejor. Y nosotros somos investigadores, pero pensamos que no, esto sería problemático, pero la gente, este análisis es muy útil de entender entre sí, ¿no? Entender sus datos y ver en anticipación qué pueden hacer o qué deben hacer, porque pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Pero si tiene sentido y se puede apoyar a los estudiantes, es otra cosa. Entonces, una recomendación es que hace un poco estudio de los datos a ver qué se deben hacer y cómo se pueden ordenar
los dashboards, los cuales serían los más útiles y tienen los insights mejores, porque si no, a veces lo que hemos visto es que no hay mucha línea por los datos que hay. Tiene otra más, pienso que solamente con la contacto, el contacto. Yeah. Gracias. No sé si... Sí. That's risky because now you see how much of the spending that we understand. But I think you're right. You're saying it right. Like this is like the basic check you need before you can start doing learning analytics. You have to make sure it has a relation to student success. But on the other hand, I think you can create very useful data to understand for which courses Yes. that you can find a relationship and then maybe provide recommendations on course design. Because if teachers would know, like if I build a course which typically has more a discussion board, more videos, or all these exercises, they might be, you might provide useful recommendations to them to make sure they will create data that they can use afterwards. Yes, and that is exactly what we had done, is created a report. It was called a risk model readiness report. And at the end, I said the biggest surprise was when we gave that report saying, you didn't pass the test to be able to create an accurate predictive risk model. People did not get upset. They said exactly what they said. This is very useful. Thank you for giving this information. Here's the things that we need to do. So it isn't just a yes or no, and I think the descriptive data is very important. It just worries me how much effort I see to collecting data and visualizing data without looking at the piece in the middle to see, because sometimes you can really take a wrong impression of things that exist depending on that usage. So that step in the middle, which nobody wants to do in advance because it's not that exciting, I suppose. I think it's exciting, but it is something that doesn't, but you absolutely can use it for that purpose, and that's why this application actually had, there was 3 modules that were descriptive and 1 that was predictive, but if you're going to give predictions, right, you need to make sure you have an accuracy level with which people can depend on them, that you can stand behind. So that was just a scientific piece, but absolutely agree that those recommendations for course design and overall institutional use, because as Sasha said, we found things like no variation in final grade. You know, final grade really high, no use of the LMS. And we want a predictive risk model. We can't do that. Negative relationships, right? Those are interesting things to find. But absolutely, to use that for insights around that is very useful and possible. Yeah, go ahead. Blackboard es una plataforma paga a la cual muchas instituciones no pueden acceder de todo, ¿no? ¿Creen ustedes que puede haber alguna diferencia entre aquellas instituciones que tienen acceso a un Blackboard? Porque el hecho de pagar hace que los profesores tengan más presión en el uso de la herramienta y más trabajo directo con los estudiantes versus una plataforma como Moodle en el que al ser gratuito no todos los profesores van a darle el mismo énfasis que una persona de paga. Eso podría de alguna manera hacer que el estudio y la predicción sea un poco diferente en otro contexto, como una universidad pública que no tiene acceso a una herramienta de esta. Sí, ojo que el estudio que acabamos de presentar, los datos eran de Moodle, pero eran del Moodle hosteado por Blackboard. Que Blackboard tiene una Instancia una compañía tiene un producto que es, nosotros hosteamos Moodle también para las instituciones y se paga por no se paga licencia, igual se paga por la infraestructura. Igual creo que nuestra conclusión es que la plataforma en sí no debería hacer ninguna diferencia porque usamos medidas que son estándar que hay en todas las plataformas. Y el costo, si se paga una licencia o no, no sé hasta qué punto, pero es un tema más administrativo. Sí, es un tema aunque ideológico, diría yo.
que, bueno, no lo hemos investigado y no me sorprendería que se encontrara una diferencia, pero no creo que tenga tanto que ver con esos datos. Tendrá más que ver con la motivación de los estudiantes en ciertas instituciones. Es un tema más institucional, creo, ¿no? Sí, era más hechos de la institución. Muchos eran instituciones puro en línea. Entonces, a ellos le cuenta mucho con el uso de la plataforma por los estudiantes. Si era un lugar que no estaba buscando mucho, no lo está utilizando mucho, no van a hacer inversiones en plataformas de analítica. Pero yo pienso tampoco, hay muchas instituciones que tienen Blackboard, que son de investigación, que no lo utiliza tampoco, aunque paga una licencia. Yeah. Gracias a ustedes.